Un saludo a todos en nombre de Jesús. Para dar inicio al programa de hoy, pedimos la intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. El abrazo más fuerte lo diste. Bienvenida Azucena Martínez a Dejando Huellas de Jesús. Escuchemos tu hermoso testimonio. Muchas gracias, Viviana. Encantadísima de compartir este espacio tan lindo de Dejando Huellas con Jesús, que ya dice todo, Dejando Huellas con Jesús. ¡Wow! Cómo me gusta este tema. Porque todos, de alguna u otra forma, dejamos huellas, sea lo que fuere. Yo me doy cuenta que hay veces, ¿quién no? Pasamos por momentos difíciles. Yo, el que me está mirando a la teleaudiencia también, que seguramente en este momento por ahí está pasando este programa. A veces nos vienen como una avalanche de situaciones que no está en nuestras manos poder resolverla. Prometo que no me voy a poner emocionada y que la única manera de poder enfrentar las situaciones que uno lleve es con la fuerza de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. No hay mayor fuerza que eso. La fuerza humana tiene un límite, la fuerza de Dios no. Mi historia comienza en el diciembre de 2022. Fíjate lo que me pasó. En el diciembre del 2022 me hice, como todo el mundo, los exámenes normales de mamografía. Me fui a consultar con un ginecólogo y me dijo, bueno, vamos a hacer tu control. Me hice la mamografía y cuando le llevo al ginecólogo para mostrar el resultado, me dice, te vas a ir ahora a consultar con un mastólogo. Y lo simpático es que yo, perdón, pero no sabía, no tenía idea de lo que podría ser consultar con un mastólogo. O sea que yo no me preocupó tanto. Cuando me fui junto al mastólogo, ahí me dice el doctor, sin anestesia, me dijo, bueno, aquí tenemos que hacerte otro estudio que se llama punción. Vamos a sacarte algo de ahí y vamos a estudiar eso que vamos a sacar. Bueno, aparentemente no era nada. Me fui, me hice la punción y le llevé los resultados al doctor. Ahí me dijo el doctor, bueno, acá según los resultados está todo, entre comillas, bien. Tenés algunos ganglios, pero vas a tener que sí o sí, cada 4 meses,
hacer el control. O sea que si era en diciembre, me dijo, en abril tenés que sí o sí hacerte. Bueno, me fui. Volví en abril, me hice los exámenes. Me fui a retirar mi examen, pero el detalle más importante, no le llevé al doctor. No le llevé al doctor. Y yo miré el examen, ciertamente, o sea que no fue que no le miré. Y sin embargo, pasó un día, 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses, diciembre otra vez. Ahí me acordé, ay, no era que tenía que hacer un examen y ni siquiera me había olvidado de aquel que no había mostrado. Entonces, ¿qué yo hice? Me fui sin nada a consultar y pedir que me den una orden. Me fui y me hice la mamografía. Cuando le llevé al mastólogo, ahí me dijo, tenés cáncer. Así, sin anestesia, me dijo. Tenés cáncer. Estaba con mi hija. Y le miré a ella y después le miré otra vez al doctor. ¿Qué, doctor? Le dije, sí, estás con cáncer. Pero no puede ser, doctor, si se acuerda que yo me hice el examen. Sí. Pero ¿te acordás que te dije que cada 4 meses tenías que venir? Y viniste en abril, pero no me trajiste. Y ahí yo enojada le dije, pero ¿cómo es posible que el lugar donde yo me hice no se dieron cuenta que yo tenía? ¿Y por qué no me llamaron por teléfono? Porque no es la función de ellos llamar a nadie. Es tu responsabilidad. Y le dije yo al doctor, pero ¿y entonces? Y entonces nada. Aquí te voy a decir algo. Y ahí me dio la primera advertencia y el primer consejo del doctor. Tenés que saber, me dijo él, que 90% de tu sanación va mucho relacionado con saber gestionar tus miedos, tus pánicos, tus emociones. Y 10% es la parte profesional, ese déjanos a nosotros. Pero 90% es saber gestionar eso que vos estás teniendo ahora. Y cuando me fui a mi casa con mi hija, entramos las dos, nos abrazamos, lloramos las dos. Y ella me dijo, mamá, no estás sola. Ahí, por primera vez, sentí que, ay, cuán importante es tener una hija que esté a tu lado en este momento tan difícil. Me abrazó y me dijo así, no te preocupes, que yo voy a estar contigo. Y se fue ella. Ahí me quedé así pensando y le empecé a hablar con Dios. Y le dije, ¿qué pasó, mi Dios? ¿Cómo es que esto me pasó? No entendía. Entonces me dijo, yo sentí que me dijo que todo iba a estar bien. Al otro día le llamo a mi hermano, que él está en una congregación religiosa, y le conté. Enseguida nomás él vino junto a mí y empezó a orar conmigo y me dijo, no estás sola, hermana. Y ahí ya mi segunda contención. Y así empezó ese mes de diciembre, una avalancha de estudios durante un mes. Y en enero ya fue la cirugía.
directo. No tenía tiempo para pensar de nada. Todavía estaba en shock, digamos. Y cuando me fui a hacer la cirugía, al salir, me voy a mi casa y me pongo delante del espejo. Lo primero que hice fue sacarme esta parte y me vi así. Y fue horrible. Fue horrible porque era una parte mía que ya no lo tenía más. Y me fue un poco difícil, la verdad, esa primera vez que me fui a mirarme delante del espejo. Estaba hecha en 30 pedazos. Entonces, mi hermano, él me lleva junto a un padre para hablar con él. Y ahí comienzo yo a tener ese contacto con Dios, que era lo que en ese momento yo estaba necesitando. Y me puse como meta, dije, bueno, durante este tiempo de sanación, yo me voy a acercar más a Dios, mucho más. Entonces, comencé a irme a las misas todos los días. Todos los días. Me iba a la misa esta cerca de mi casa. Ahora no me acuerdo el nombre. Creo que es San Francisco. Sí. Y ahí me iba todos los días a asistir a la misa. Y ¿sabe qué? Lloraba. Y entraba. Y el padre me dijo ahí, vos podés llorar todo lo que querés, porque aquí Dios va a transformar tus lágrimas en esperanza. Y las primeras partes fueron muy difíciles. Cuando pasó un mes, ya tenía que llegar ya a la quimioterapia. Y hay otro momento que me tuve que enfrentar, que fue cuando hice la primera quimioterapia. Ahí me fui más equipadita. Ahí me fui ya con todas las armas que aprendí en ese un mes. Me fui, cuando entré en la quimioterapia, me recuerdo que me tenían que poner, acá en este que yo tengo acá, el catéter. Y yo todavía ni siquiera tenía idea de lo que era. Pero ¿saben qué hice? Empecé a hacer el rosario. ¿No sabes qué? Cerré así mis ojos y empecé a hacer el rosario. Después que terminaba el rosario, empecé a decir el Salmo 91. El Señor es mi pastor, nada me falta, que ya me lo sabía de memoria. Terminaba ese y empecé a decir también el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y increíblemente, yo sentía como que las cosas iban a salir bien. Entonces, terminó esa primera quimio, me fui a la casa, venían los dolores, venía que estaba incómoda, los malestares. Y ahí volvía otra vez a acudir en todo momento. Me miraba en el espejo y le pedía, Dios mío, por favor, yo tengo miedo, dame fuerzas.
Y comencé a leer la Biblia, comencé a recordarme que en otros momentos que también había pasado mal, que el recurrir a la Biblia y a los mensajes de Dios, eso me ayudaba muchísimo. Y así fue que comencé también desde ese momento a también asistir a la misa por la televisión. O sea, aparte que me iba a la misa, también por la televisión. O sea, que yo no le daba tiempo a mi mente para que me venga un mal pensamiento. Y me iba y le preguntaba al Padre, en varios lugares donde yo me iba y le pedía que me dé la bendición, le contaba lo que yo estaba sintiendo. Y el Padre me daba la bendición y siempre me decía, tranquila. Y me daba la bendición y me decía, todo va a pasar, vos vas a ver que todo va a pasar, pero quédate siempre al lado de Dios. Y cuando increíblemente elegí este camino de estar con Dios, te vienen los buenos pensamientos, te viene el querer hacer bien las cosas, y eso te hace sentir bien también. Entonces, todos esos malestares que yo tenía, todas esas cosas que me traía la quimio de forma colateral, era de una forma equilibrada, increíblemente. Por eso que digo que a los que me están escuchando, que no hay nada más lindo que tener fe. Porque la fe mueve montañas. ¿Sí o no? Ya volvemos después de esta pausita al canal 25 Tigo TV, Yandeyara Ñee, dejando huellas de Jesús. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento,
gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y así, poco a poco, me fui terminando la segunda quimio, la tercera quimio, la cuarta quimio, la quinta, y vino la sexta que era la última. Ay, wow, ese día fue una fiesta para mí. Cuando me levanté le dije: oh, Dios mío, qué bueno, ya es mi última quimio. Y durante todo este proceso de las 6 quimios, me tomé como hábito, al levantarme, al abrir así mis ojos, cuando ya se abría, enseguida le saludaba. Lo primero que le saludaba, y le saludo hasta hoy día, es al Espíritu Santo. Entonces le digo al Espíritu Santo: buen día. Ay, gracias Espíritu Santo. Y me toco la cara, aquí, y le digo: gracias Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por mi rostro. Gracias por mis manos. Y hago así de mañana al levantar. Esta parte donde no tengo nada y que me costaba muchísimo aceptar al comienzo, yo le pedí a Dios también que me dé esa capacidad para aceptar esto. Y me pasaba mi mano en esa parte donde me dolía mucho y decía: que sea la mano de Jesús. Agarraba así y cerraba mis ojos y decía: que sea la mano de Jesús el que me esté sanando estas heridas. Y cerraba así mis ojos y le pedía que me dé esa sanación. Y yo sentía, había una cosa así dentro de mí, que yo sentía que Jesús estaba conmigo, que Dios estaba conmigo. Y yo le decía a Dios que me conecte con las personas con quien yo me sienta bien, que busque la forma para que yo me sienta mejor, y que no sé lo que Dios que estás queriendo para mí, no sé cuál es, qué deseas, cuál es la huella que quieres que yo deje, pero aquí estoy. Así fue que me vino la próxima sanación, que fue la radioterapia. Fueron 25 radioterapias. 1, 2, 3. Y cuando entraba en la radioterapia, lo bueno que eran 8 minutos cada radio. Me encantaba porque era el tiempo exacto para yo poder hacer mi rosario. Entonces me ponía así, y me ponían todo el aparato ahí yo comenzaba a hacer el rosario con mi dedo, ¿verdad? Ponía mi dedo y contaba y me hacía el rosario. ¡Uf! Cómo me hacía bien. Y de ahí entonces, ¿qué hice yo? Dije yo: bueno, ya que estoy comenzando ya para salir de todo esto, comencé a hacer mi gym y comencé a hacer también pilates.
Cuando me fui ya para comenzar a hacer mi gym y me iba a caminar, ¿qué yo hacía ahí en la caminata también? Hacer mi rosario. Y yo no tenía la costumbre de hacer el rosario, pero comencé a tener la costumbre cuando me pasó esto que es tan difícil asumir. Sin embargo, yo me di cuenta que en la vida uno siempre pasa por situaciones difíciles. Y que yo sentí que Dios te ayuda a transformar tu manera de ver. Dios te da una forma diferente de mirar. Te transforma aquello que vos estás teniendo en esperanza. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que somos cuerpo, mente y alma. Mi cuerpo hace los ejercicios, mi mente los pensamientos, pero el alma va mucho más allá que eso. El alma se va a un estado espiritual que es esa parte divina que todos tenemos y que nos conecta con esa parte divina. Porque cuando estamos conectados con el cuerpo y hacer gym, vos podés estar escuchando música, genial. Pero cuando estás conectada con la parte divina, que es tu parte divina, sentís otra cosa. Y es ahí donde yo me di cuenta que esto me ayudó a mí a nacer de nuevo. Porque uno nace de nuevo después de las tribulaciones. Y aprender a perder el miedo. Como decía, hay un párrafo en la Biblia que dice que cuando están en Jesús y mira la tormenta, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Y yo toda la hora pensaba en eso. Decía yo, Azucena, nada de tener poca fe, tiene que ser mucha fe. Entonces buscaba luego yo, en la Biblia que me hablen sobre la fe, buscaba en los canales de televisión también programas, así como lo que ustedes estaban viendo, para escuchar cosas lindas. Yo no quería escuchar cosas feas, dejé de escuchar esas noticias y quería solo escuchar cosas de Dios. Y hasta ahora hago eso. Entonces, que este encuentro entre ustedes que están ahí, que estás ahí en este momento escuchando y yo, sea un encuentro de un compromiso de entregar toda nuestra vida a Dios para que sea Él quien nos dirija. Que el Espíritu Santo gobierne la vida de ustedes y el pensamiento y que de ahora en más podamos sentir la presencia de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús en nuestros corazones. Ese es mi mayor deseo y muchas gracias, Viviana, por invitarme a remover tantas emociones y te felicito por todo el trabajo que están haciendo, porque la mejor manera para que las personas que están escuchando se sientan bien es escuchando las experiencias. Que Dios le bendiga a todos y muchas gracias. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes de mostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias, de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna,
facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Qué hermoso el testimonio que hemos escuchado de parte de Azucena Martínez. Espero que haya llegado a nuestro corazón y podamos comprender que tener fe en Dios nuestro Señor transforma nuestra vida. También tomados de la mano de nuestra Madre María con el Santo Rosario, con eso se puede transformar el mundo. Así que les espero nuevamente aquí en el canal 25 Tigo TV de Yarañe, en este espacio Dejando Huellas de Jesús. Hasta un próximo programa. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir.